Listo, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien, que Dios esté pues realmente reinando en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y vamos a orar para dar comienzo, como cada 8 días, la enseñanza del Señor. Vamos a terminar lo que terminamos más bien lo que empezamos hace 15 días. Y el tema se va a llamar Dios es el único que juzga, segunda parte, porque pues la vez pasada pues no se concluyó porque es un poco extenso el tema. Y vamos con la segunda parte, ¿sale? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú tomes el control, Señor, de todo este espacio, de todo este tiempo, Señor, que controles los aires, Señor, que limpies toda impureza que esté en nosotros, que quites todo aquello que estorbe a que tu palabra, Señor, fluya, que, Señor, tu voluntad se haga en nosotros, se haga con nosotros, porque queremos ser partícipes y asimismo bendecidos, Señor, eternamente. Padre, que en el nombre de Jesús tú seas el que esté hablando, Señor, a través de tu siervo, Señor, que tu palabra sea la que nos esté dando ánimo, paz, tranquilidad, Señor, templanza y mansedumbre, Señor, y todo lo bueno que viene de ti lo queremos, Padre, en el nombre de Jesús, porque siempre te necesitamos, Dios. Que en el nombre de Jesús hagas siempre tu voluntad, Padre. Y comenzamos con este tema, Señor, y que sea en tu nombre, para tu bendición, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la última vez? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué tema vimos? Bueno, ya lo dije eso, ¿no? Ajá. Hace 15 días, sí, porque es la continuación. Después visitó el pastor José Ramón. Ya, exacto, Dios es el único que juzga. Y hoy es la segunda parte. La vez pasada nos quedamos un poco inconclusos con el tema. Yo creo que es muy extenso. Ya con este día pues terminamos la enseñanza. ¿Se acuerdan qué versículos vimos la última vez, los que se quedaron de tarea? ¿Alguien se acuerda? ¿O no hicieron tarea? ¿O no la anotaron? ¿No? Muy bien. Muy bien. No traje estrellitas, sino una paleta. Pero hay café, hay galletas, ¿no? Eso, ya con esos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a recapitular un poquito. Vamos a recordar que Dios es el único que juzga todas las cosas, ¿cierto? Vimos algunos términos que pues tienen que ver con la ley civil, tienen que ver con términos seculares, pero también términos que tienen que ver con la creencia, con la fe que nosotros tenemos y en la que nosotros estamos, de la cual nosotros pues nos tenemos que estar manejando. Y tenemos reglas, tenemos leyes y tenemos el lineamiento de la palabra de Dios, y en base a esa nosotros tenemos que estar trabajando y sojuzgando, es decir, evaluando, que también quiere decir juzgar, evaluar, sopesar, balancear o distinguir, ¿no? Para eso pues tenemos que emitir pues un juicio en cierta medida, un juicio pues obviamente controlado, con inteligencia, con sabiduría y con razón, con razonamiento. Vamos a Amós. Voy a quitar el micro. Vamos a Amós. Bueno, ese chiste ya lo conté la vez pasada y como que no tuvo mucho éxito. Entonces, me dicen cuando ya lo tengan. Amós 9, capítulo 9, versículos 1 al 3. Amós 9, 1 al 3. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Dice, los juicios de Jehová son ineludibles, que no lo puedes eludir, no lo puedes evitar, a eso se refiere. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol,
se refiere al infierno, dice, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, hasta los cielos, de allá los haré descender. Ahorita está muy de moda, ¿no? Que ¿cómo se llama? SpaceX quiere llegar hasta Marte y colonizar allá, ¿no? Entonces, aun si llegara el ser humano hasta allá, dice la palabra de Dios, dice, desde allá los haré descender, para que tengan un juicio. No nos podemos esconder de Dios, ¿cierto? Dice, si se escondieran en la cumbre del Carmelo, dice, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Vamos al siguiente verso. Creo que empezamos un poquito fuerte. Mateo 5:45. Mateo 5:45. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Gracias. Tengo la garganta reseca y con estos climas, bueno. Listo. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos, ahí están los términos, justos e injustos. Dice, primero, para que seamos hijos de vuestro Padre. Para eso nos tenemos que acercar día tras día a Dios, para ser hijos de Dios, y dignos después, hijos de Dios. Dice, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre ¿quiénes? Sobre los buenos y sobre los malos. Hay bendiciones que son globales, que son generales, para creyentes y no creyentes. Trabajan mucho y van a tener una recompensa de su trabajo, creyentes o no creyentes. Esa es una bendición general. Pueden tener la bendición de poder tocar o sentir más bien el sol, no tocarlo, ¿no? Sentir el sol, tiene vitamina y ayuda a la piel, ayuda al cuerpo. Entre muchas otras cosas podemos ver y distinguir las cosas. Son bendiciones que todo ser humano tiene. Por ejemplo, dice, sobre buenos y malos, dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está otra vez el término, ¿no? Del que estamos hablando el día de hoy. Que Dios es el único que juzga y Dios sobre justos e injustos, es decir, sobre buenos, sobre malos, Dios derrama bendición, conforme a Él le place y conforme a su propósito, ¿verdad? Vamos ahora a Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Alguien tiene idea o puede comentar acerca de cómo podemos saber o evaluar si alguien está haciendo bien o mal de manera civil o en la iglesia, en la congregación? ¿Alguien puede saber cómo puedes evaluar a una persona en el medio civil, secular o en una congregación si hace bien o mal? Por sus obras los conocerán. ¿Quieres el micrófono? ¿No lo tienes? Ah. Para que te oigan a nivel mundial ahí. Sí, por sus obras los conoceréis. Así es como vamos a saber. Exacto. ¿Y tú cómo puedes saber si sus obras son buenas o malas? Si él te dice que son buenas y son malas, o al revés, viceversa. ¿Qué parámetro tienes? Sí, por ver su comportamiento. También hay testigos, hay gente que habla bien de ellos, que al final sean los demás que den el testimonio de él y no de la propia persona. Ya. O sea, que esté basado en la Biblia. Exacto, o en sea, la que iglesia. haga acciones de acuerdo a lo que viene escrito. Exacto, eso es importante porque tenemos un parámetro, una medida, una forma o una norma, por la cual procuramos regirnos y en base a eso ya no evaluamos conforme a mi criterio de Jorge Díaz o de fulano o de fulana persona
sino evaluamos conforme al criterio de Dios, que es mucho más elevado. Si lo hacemos conforme a nuestros propios pensamientos, ideas, formas, maneras, estamos siendo injustos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Necesitamos algo más allá de lo que la humanidad puede ofrecer. Y ahí queda descartado el humanismo. En ese sentido, se queda corto. Entonces, si Dios trajo su palabra desde un inicio y de arriba hacia abajo, incluso se hizo la creación, por así decirlo. Luego vino el primer Adán, pasó lo que pasó, luego llegó el segundo Adán, y antes y después del segundo Adán, empezó a llegar la ley o la palabra de Dios. Empezaron desde ese momento los parámetros, los lineamientos por los cuales nosotros sabemos que si hacemos bien o hacemos mal, o nos hacen bien o nos hacen mal. En ese sentido, como vienen de parte de Dios, esos Dios los juzga. Recordemos que hay una autoridad delegada al ser humano. Y en esa autoridad el ser humano tiene la capacidad y la potestad de hacer sus propias leyes. Y que ya vimos que están de parte de Dios también. Están impuestas de parte de Dios. Entonces, en esa forma, en ese medio, también notamos que Dios, como está por encima de nuestros criterios, de nuestras reglas, de nuestras leyes, Dios nos va a juzgar en ello. Y aun nuestros propios juicios, si yo juzgué bien o mal a una persona, eso Dios lo va a juzgar. Pero yo, en mi área de trabajo, en mi área de acción, yo tengo que emitir juicios. Si yo tengo una gerencia en una empresa, yo tengo que emitir un juicio y evaluar al personal, a la gente que está a mi cargo. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma empresa, todos estamos en el mismo equipo y todos tenemos que jalar al mismo lugar. Si esa persona se sale de los lineamientos, esa persona no está con la ideología de la empresa. Y se tienen que tomar acciones. Si ves que esa persona es rescatable, hablas con ella, platicas con ella, si es necesario la confrontas o simplemente la capacitas según sea el caso. Después evalúas y después emites otro juicio para ver si ya está al nivel, si ya está al par, si ya puede seguir trabajando y laborando normalmente, naturalmente. Antes no. Si no capacitamos, si no evaluamos, si no enseñamos, no podemos tampoco reclamar mucho a la gente. Porque antes no hay un antecedente de capacitación. Cuando Dios nos usa, traspolado a la iglesia o al pueblo de Dios propiamente, Dios antes nos capacita, primero nos llama, nos lava, nos limpia, nos sana, después nos capacita y hasta después nos usa. Y en medio de todo eso Dios nos va probando, nos va evaluando. Así nosotros tenemos que hacer en la sociedad, con los vecinos, con la familia, en la iglesia también tiene que ser así. Pero es con las bases con las que nos regimos. Si es con la palabra de Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si es conforme a la ley, pues lo tienes que hacer conforme a la ley. ¿Sale? Entonces, aquí dice, mostrando la obra, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley, hablando de la ley, escrita en sus corazones, es decir, todos tenemos esa conciencia por la cual sabemos que hacemos bien o mal, aunque no conozcas la palabra, o no como debiéramos, como así mismo también está escrito. Dice, en sus corazones, dando testimonio, ¿su qué? Su conciencia. Es la parte espiritual donde el Espíritu te habla y te dice, ya te equivocaste, ya la regaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? A veces en eso se diferencia un hijo de Dios de uno que no lo es. El hijo de Dios dice, discúlpame, perdón, yo me equivoqué. La regué y toma una acción. Es decir, un comportamiento diferente, distinto y se tiene que notar. Y el que no es hijo de Dios dice, pues yo soy así si quieres, ¿no? Es una persona infantil emocionalmente y es un niño.
Y a lo mejor puede ser que sea hijo o hija de Dios. Y como dice la palabra, pero como es niño espiritual, no puede tomar posesión de nada, aunque todo sea suyo, por herencia espiritual. Entonces tenemos que crecer. ¿Cómo vas a hacer crecer a un niño físico, literalmente o textualmente hablando, o cómo vas a hacer crecer a un niño espiritualmente hablando? Tienes que estar evaluando conforme a la palabra. Tienes que estar revisando todo eso, lo que está haciendo. Y en eso va implícito un juicio. No que dictes una condena, no que le digas es que tú no mereces, no. Es más bien evaluar, sopesar. Si te responden, es que me estás juzgando. Oye, no es así. No es el criterio que debemos tener. No es la reacción. Si alguien nos dice, porque a veces no es fácil que nos llamen la atención, a todos necesitamos que nos llamen la atención, ¿no? Todos en absoluto. No es fácil a veces. A lo mejor están viendo cosas buenas, rescatables, y que tienes buen potencial y por eso te hacen observaciones. Pero si alguien no quiere y dice, no, pues es que yo no quiero escucharte, o no quiero saber de ti, o no quiero esto, aquello, bla, 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 o no tienes la razón, o me estás juzgando mal, o me estás señalando, la persona a lo mejor no tiene buena resiliencia. Ya todos se quedaron callados. ¿Qué pasó? A lo mejor no tenemos buena resiliencia, no sabemos recibir. A lo mejor una exhortación, no sabemos recibir una llamada de atención, un jalón de orejas. Y todo eso implica juicio. Obviamente todo lo demás, en lo principal y en general, Dios es el primero y el que nos debe guiar para emitir un buen juicio. Pero repito, no es conforme a nuestros propios parámetros. Ajá. Y dice, dando testimonio, se tiene que notar quiénes somos. ¿Somos hijos de Dios? Eso se nota. Públicamente Dios lo hace ver. De su conciencia, ¿cómo estamos ante Dios? A lo mejor la gente no se da cuenta de cosas, pero Dios nos ve en todo. Dice, y acusándoles, ¿o qué dice? O defendiéndoles sus razonamientos. Dios apela a nuestro razonamiento. Nos dio inteligencia, nos dio sabiduría. Voy a contestar. No. Entonces, y dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando aquí dice acusar o defender, dice razonamientos, aquí implica varias cosas. Aquí dice evaluar, razonar o sopesar lo que estás escuchando, los pensamientos, si son realmente buenos, si son malos, si son para bien, si realmente son de vida o son de muerte, si están correctamente o propiamente pensados o razonados, ¿no? Todo eso lo tenemos que evaluar. Si no siempre hemos hablado o hablamos conforme a lo que Dios quiere, pues sabemos que Dios nos corrige. No es malo no saber, no es malo necesitar aprender, porque todos empezamos así, todos en absoluto. Nadie nace sabiendo. De alguna manera todos heredamos sabiduría y conocimiento, primero de la palabra de Dios, y sabemos que todo viene de Él, pero en segundo término, y humanamente también aprendemos de otros, por medio de otros libros, por medio de una escuela secular, por medio de una escuela cristiana, a lo mejor en teología, ¿no? O en varias áreas, o en un curso, un diplomado, un posgrado. Tenemos un pedacito de otras personas en la mente, en ese sentido, ¿sale? Entonces, nadie sabemos todo y todos necesitamos de todos. Y todos necesitamos al mismo tiempo de Dios, principalmente. Y Dios nos dejó de manera individual la capacidad de razonar, de evaluar, de sopesar y de entender su palabra a los hijos de Dios. Si estamos en una buena iglesia y una oveja se pierde, la que está mal pues es la oveja, ¿no? Y no podemos culpar a la iglesia.
Si pasa todo, sí, porque luego de repente me han dicho, ¿no? Al pasar de los años me han dicho, no, es que en tal iglesia me usaron, me dijeron esto, me lo otro. A ver, ¿tú tienes Biblia? Sí. ¿Sabes leer? Sí. ¿Cuál es tu pretexto? ¿No? Porque es gente que ya tiene años, generalmente. O sea, ¿cómo es que la gente se deja engañar? Porque no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, puede hacer la mano, eso está mal, eso no es así. Pero lo tienes que decir con bases, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Es nuestro baluarte. A lo mejor yo digo o he dicho cosas que están mal y no me doy cuenta. Y si alguien me tiene que decir, oye, te escucho, pero esto está en medio, entre tú y yo, y lo corrijo. Ajá, pero si me dicen, estás mal, pero porque yo lo creo, ¿cuál es tu base, tu fundamento, tu razonamiento? Eso yo lo tengo que evaluar, yo lo tengo que juzgar, ¿no? Conforme a la palabra. No es nada más porque yo quiera o tenga que hacer tal o cual cosa. Romanos 2:15. Aquí escribí, dice, no podemos saber si hacemos bien o mal, o alguien cercano del trabajo, escuela o iglesia o en la calle, sin emitir un juicio, conforme a las buenas reglas o leyes, según corresponda, sin emitir un juicio. Ahora vamos a un término que, para los que anotan, es la palabra enjuiciar. No saqué la palabra etimológica, pero enjuiciar quiere decir adoptar una opinión o juicio sobre algo o alguien después de conocer el contexto de una o ambas partes. Tenemos que razonar, conocer y saber para poder emitir un juicio. Si yo tengo un estándar de calidad para el consumo de X producto y es bueno ese producto que a mí me gusta consumir, cuando me sirvan el mismo producto en otro lugar y es de mala calidad, tú estás emitiendo un juicio conforme a este término y es secular, es simple. No, pues no me gusta porque la materia prima, porque esto, porque está quemado, porque tiene un cabello de Jaime o algo así, ¿no? Entonces, entonces hay que evaluar todo eso, si nos hace bien o nos hace mal. Creo que va a llover otra vez. Y bueno, hay otra palabra que busqué, que es criticar, que para algunos lo confunden con la palabra enjuiciar. Es que no me juzgues o no me critiques, piensan que es lo mismo. Criticar quiere decir examinar y juzgar una cosa especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. Es una crítica. ¿Han escuchado el término crítica constructiva? Más o menos a qué se refiere. Bueno, los que comen galleta no, porque se va a escuchar todo de... Se cree que la crítica constructiva es el aportar o hacer un juicio basado en algo que pueda beneficiar el crecimiento de una persona. Exacto. Fíjate, ¿alguien más tiene alguna aportación o comentario? ¿No? Dice, examinar y juzgar una cosa, especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. También hay críticos de cine, hay críticos de pinturas, hay críticos de arte en general, ¿no? Ellos también están evaluando, están juzgando, están emitiendo un juicio, pero antes tienen que saber, tienen que ser expertos. Tienen que ser expertos. Por eso dice la palabra, no pongas a un neófito. Un neófito es una persona que pues no sabe, se considera ignorante acerca de un tema o alguna área. ¿Me ayudas, Angie, con el...? Gracias. Perdonen ustedes en televisión. Entonces, la crítica, pues no solamente hay que tomarlo como algo malo. Hay que examinar, yo tengo que juzgar
cómo me lo están diciendo. Si me lo dicen de buena forma, de buena manera, lo tengo que tomar a bien. Si me lo dicen de mala forma y de mala manera, entonces lo tomo a mal. Y ni siquiera lo puedo tomar personal. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo, la gente hace, la gente actúa conforme ella es, no necesariamente a mí me hace. Hay gente que a lo mejor necesita tanta atención o cosas y le dan un regalito, un detallito y ¡pum! Se vuela, ¿no? Ay, es que wow, soy lo máximo para esa persona. No, a esa persona es así. A lo mejor es muy amable, a lo mejor es muy cortés. Sí, y luego pasa, ajá, no, o pasa en la escuela a veces, ¿no? En las escuelas pasa de que, ay, es que me regaló un chocolate, me regaló un dulce, que no sé qué, me dijo buenos días. Es que esa persona es amable, es así, o le caes bien, pero no quiere decir que quiera contigo. Aún así decimos en México, ¿no? En México, cuando le gusta algo a alguien más. De igual manera pasa en lo contrario. Si me hacen un mal comentario, una mala, pues sí, un mal comentario, vamos a decirlo así. A lo mejor la persona le duele algo, se siente mal, está estresada. Hay que entender a esa persona. No necesariamente es algo contra mía. Si ya es constante, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Ya el tema lo tiene la persona, no lo tiene la otra. Pero si a lo mejor está presionada, a lo mejor tiene alguna situación que no pudo solucionar, hay que comprender a esa persona y hay que llevarlo a la resiliencia, o nosotros en la mente. Y en eso podemos poder criticar o juzgar, perdón, o evaluar los sentimientos de la persona, cómo realmente se siente. La puedes observar de manera sana, de manera inteligente, de manera sabia, y obviamente pues si das una respuesta, un comentario tiene que ser benéfico, tiene que ser bueno. Dice aquí, dando su testimonio en su, ¿qué dice? Conciencia. ¿A ti te da paz cómo actúas o tratas a la gente? ¿Cómo te comportas con la gente? Vamos a buscar otra palabra que dice longanimidad. Longanimidad, no sé si alguien está anotando, y si no vamos a escuchar qué significa. Dice generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Longanimidad. Ahorita vamos a ver por qué está el término. Generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Similar quiere decir magnanimidad, nobleza o generosidad. Es un atributo que Dios tiene. Por consecuencia, si somos hijos de Dios, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser nobles, generosos, de mente abierta, que es lo que está diciendo, generosos, amplitud de ideas y de conducta. Wow. Supone la paciencia, la entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas a que somos expuestos a lo largo de nuestras vidas. Eso también se refiere a longanimidad. Busque otra definición u otro significado conforme el contexto se pueda adecuar. Y lo voy a leer otra vez. Dice, supone la paciencia, la entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades. Cuando todo te va mal, a veces la gente no sabe qué hacer. Y busca alicientes, busca alcohol, busca drogas, busca esto, busca aquello. Y buscan a todo y a todos menos a Dios, ¿no? Debemos de tener esa conciencia de que no podemos hacer todo, no podemos controlar todo, no podemos controlar a la gente, no puedo controlar mi trabajo, no puedo controlar la lluvia, no puedo controlar el sol, no puedo controlar circunstancias. En eso nos tenemos que evaluar nosotros mismos, cómo están mis sentimientos, cómo están mis emociones. ¿Esto ya lo arreglé? ¿Ya perdoné a fulano o a fulana? ¿Ya solucioné tal o tales temas con los que me hicieron daño para poder avanzar? Si no se soluciona, a veces por eso estamos mal con otras personas. Vamos a Lucas
Lucas capítulo 15, verso del 3 al 7. Qué rápida eres, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 15 del 3 al 7. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, aquí hablaba Jesús, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, es decir, contento. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo creo que todos los que estamos en una u otra iglesia, todos hemos sido en algún punto, y a veces más de una vez, la oveja perdida. La oveja, no sé si negra, pero morena o blanca, como sea, pero todos hemos sido una oveja extraviada en algún momento. Hay gente que se puede extraviar un poco, a lo mejor porque tiene una crisis de la edad. Parece chiste, pero no, ¿cómo es? Parece chiste, pero es anécdota. Hay gente que le pega mucho, que ya subió al tercer, cuarto, quinto piso, ¿no? 30, 40, 50 años, porque me volteé a ver Jaime, eso no viene en griego o en hebreo. Pero obviamente pues, son términos coloquiales, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor perdió el trabajo y para él el trabajo era todo. Falleció el esposo o la esposa y para esa persona pues su pareja era todo. Perdieron hijos o perdieron a papá o a mamá y se dejaron perder. A veces nos dejamos caer o perder porque no aguantamos, porque es pesado, es difícil. A veces, irónicamente, la vida pues es para vivirla, es para vivirla bien. Y es mejor si la vives con Dios. Si ya lo hiciste a tu forma, pues ahora hazlo con Dios. A la manera de Dios. Prueba otra manera. Tú date el chance de ponerte en los planes de Dios. No que le digas, hay un chiste cristiano que dice, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿No? Si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son ¿qué? Nuestros pensamientos. Si hay coincidencia, si hace match mi pensamiento con el de Dios, estoy sincronizado, en sintonía con Dios. Pero si mi plan, mi proyecto, mi esto, mi aquello, mi lo otro, no está en sincronía con los planes de Dios, Dios no puede estar ahí, porque no es voluntad de Dios, porque no es el plan de Dios. Yo puedo tener una idea, una planeación, una proyección impresionante, a lo mejor empresarial, laboral o académica, lo que tú quieras. Lo voy a aterrizar más bien esta idea con un ejemplo que un amigo pastor de otro lugar lo dijo públicamente. Él decía que su esposa pues está preparada, tiene una carrera profesional, sabe bien otro idioma y que le ofrecieron un empleo pues bien pagado, bien remunerado, que le iba a permitir viajar y moverse, hacer y deshacer. Y el esposo le dijo, pues yo no te puedo decir que no lo tomes o que no lo hagas, ora y pues si tú quieres, tómalo. Dice, pues yo lo que tengo como pastor, pues solo es esto y si tú quieres, pues es lo que Dios nos da. Pero yo tengo que cumplir con Dios. Su respuesta o su pensamiento fue correcto, porque primero es Dios. Dios te da o te quita tu pareja, pero si no lo sigues, aguas. Entonces, la esposa lo que le respondió, según lo que decía el hermano en el testimonio,
pues es de que la esposa le dijo, no importa, yo quiero estar contigo y quiero estar sirviendo a Dios junto contigo. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ahí es un yugo que comparte, es un yugo que está igual. Se usa el término del yugo en la Biblia como ejemplo. No sé si se escucha en video, pero está tronando aquí, está lloviendo un poco fuerte. Un poquito fuerte. El término yugo se utiliza porque pues es una manera de ejemplo que en el campo pues pones dos animales que están arando la tierra y tienen una montura y tienen pues no cuerdas sino lazos de propiamente piel o de algún material y tienen esa montura en los cuellos y los dos están, se supone que jalando ese yugo que a su vez pues detrás tiene un metal que va sacando o moviendo la tierra para que puedan meter las semillas que vayan a sembrar respectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si uno de esos dos animales, uno quiere ir a la derecha y el otro quiere ir a la izquierda? Se atoran, no avanzan o rompen la pieza o algo sucede menos lo que tendría que ser. Ese es un yugo desigual. No solamente que sea creyente, sino que de verdad quiera servir, y seguir a Dios. Y que sea de la misma manera. Si hay un yugo desigual, uno va a jalar a la derecha y a la izquierda. Por eso dice la palabra en otro verso. No te desvíes ni a qué, ni a izquierda ni a derecha o viceversa, ¿no? O sea, tú ves sobre el trazo que Dios te puso. No te desvíes del camino que Dios te puso a andar. Eso lo tenemos que hacer nosotros como juicio, como reflexión, como introspección dentro de tu persona, razonamiento o examinación o retrospección. ¿Qué es lo que hice antes? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita para ver o promediar mi futuro? ¿Y cómo vamos a reaccionar? A lo mejor pues no es de que a la primera pues ya botes, tires o dejes tu proyecto o a la persona o esto o aquello. Si ya lo intentaste, ya buscaste, ya agotaste instancias, movimientos, cosas, formas, situaciones y principalmente en Dios y con Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que Dios nos dice al respecto más adelante. Vamos a Lucas 15:3-7. Dice, entonces se les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros alegre o gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay que ponernos en el lugar del otro porque a lo mejor nosotros fuimos primero y quizá peor o igual de equivocados, de errados, de pecadores que cualquier otra persona. Vamos al siguiente verso, dice Romanos 3, del 10 al 18. El libro de Romanos, o carta a los Romanos, capítulo 3, verso 10 al 18. ¿Ya lo tienen? Si quieres, ve subiendo tantito, porfa. Y dice, como está escrito, ¿alguien puede leer? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es del Antiguo Testamento, no hay quien busque a Dios. A veces insistimos y persistimos, vamos a orar, hay que orar. E igual que los apóstoles dormidos, no lo hacemos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron.
a una se hicieron, ¿qué dice? Inútiles para Dios. A veces hemos sido, yo me incluyo, hemos sido inútiles para Dios. Si hay desvío, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro es como una tumba. ¿Qué hay en una tumba después de que pues está el muerto? Hay un cuerpo en descomposición. Por eso dice aquí en el 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Una persona que está así, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué hay? Lo que les preguntaba, ¿no? ¿Qué hay en un panteón? Cuerpos putrefactos, ¿no? En descomposición. Va a hieder, va a apestar. Lo que sale a veces huele mal. Y no hablo del aliento. Con un chicle se te quita y con pasta dental. Pero es la intención de la palabra, es cómo hablas, cómo te diriges, cómo tratas a los demás. ¿Realmente es con respeto? ¿Es con integridad? ¿Es con sabiduría? ¿Es para que crezca la otra persona? ¿Es para que madure? Y aquí está. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Dice, su boca está llena de maldición y ¿de qué? Amargura. Una persona amargada, ¿qué va a hablar? Cosas que tienen, siempre está enojada, habla mal. Ajá. Ayer estaba viendo un video y no miento, fue hoy en la mañana. Y me lo mandaron una de mis hermanas a un grupo de mis hermanos. Y el video decía en tono de broma, porque lo dijo un cómico, dice, siempre hay que pensar positivo. Siempre hay que estar exaltando el bien, las cosas buenas. Pero es que dijo algo que me dio risa. Que decía, ya se me fue la idea. Hay movimiento y ruido. Está tronando. Bueno, en el video hablaba de que tenemos que tener un pensamiento positivo y que tenemos que permanecer en ello. Tenemos que permanecer en las buenas ideas, en los buenos pensamientos, y por ende van a salir buenas palabras en automático, porque es algo que tú tienes, es algo de lo que tú estás lleno. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra. ¿De quién? De la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que podamos estar pues en sincronía y en sintonía con Dios, no en un yugo desigual con Dios. Si Dios nos dice hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué dice aquí en el 16? Quebranto es cuando rompes algo. Lo rompes, lo destrozas. Quebranto y desventura. Se rompe la persona y después las cosas malas empiezan a venirle a esa persona. Porque es lo que sembró. Si sembramos bien, Dios nos va a dar bien. Dice, y conocieron camino, y no conocieron camino de paz. ¿Han conocido gente que siempre está enojada? ¿Sí? ¿Han conocido gente que le falta paz, que le falta tranquilidad? Hace muchos años conocí a una persona que, si pasa algo bueno, busca pensar cómo puede salir mal. De hecho, así decía el chiste. Bueno, no era el chiste, el comentario del cómico. Hay gente que está enojada y le va bien o le puede ir bien y siempre está pensando qué puede salir mal. Pero es que esto, que es que a lo mejor, y es una persona que vive con miedo. Y su miedo lo esconde con enojo.
siempre está enojada, siempre está molesta, peleando con todo mundo. Esta persona que conozco se ha peleado no sé, en la calle con policías, con otras personas en la calle al conducir, o con amigos cercanos, o con mucha gente. Y al principio yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es así esta persona? Pero ya después que pasó el tiempo y empecé a conocerla, no se justifica, porque no todos, pues no tenemos justificación para las cosas malas o malas acciones siempre. Pero puedes entender que es muy diferente el por qué reacciona así. A eso se le llama ponerse en sus zapatos, decimos coloquialmente en México. O entender a la otra persona, por qué reacciona, por qué actúa así, por qué es así conmigo, cuál es su miedo. Ahora, es la empatía, exacto, Laurita. Ahora, una vez que entendemos eso, que somos empáticos con la otra persona, que logramos entender, no quiere decir que la tratemos mal, que le respondamos mal. Al contrario, a lo mejor esa persona tú no sabes si estuvo acostumbrada a recibir puro golpe con palabras o a veces físicos. Trátala bien. Es como, valga la expresión, pero es como los caballos, ¿no? Que los caballos salvajes, que te los encuentras en su hábitat natural, patean, corren y le dices ven y se va al otro lado o cualquier cosa, ¿no? No hace caso, no lo puedes montar, es peligroso. A veces nosotros somos así o a veces llega gente así a la iglesia. ¿Qué hace la gente para domesticarlos? Les da de comer bien, los trata bien, los acaricia, los cuida, exacto, los protege, los procura. El animal se da cuenta y al menos con su cuidador es manso. A veces así somos con Dios y Dios nos da cachetada con guante blanco, nos trata bien cuando hicimos mal. Si somos entendidos, reaccionamos bien y hacemos bien y cambiamos. Si no somos entendidos, ay, no me interesa, no, yo soy así. ¿No? ¿Cómo somos nosotros? En el 17 dice, y no conocieron camino de paz. En el 18 dice, ¿no hay qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay gente que no considera a Dios, sabe que existe, sabe que es, sabe que está, pero no le interesa. Y puede incluso saber la palabra, puede saber la Biblia. ¿Y eso qué? Los demonios también lo saben, conocen a Dios, ¿y eso qué? La diferencia es que ellos tiemblan porque saben quién es, conocen quién es Dios, saben de sus leyes, sus juicios, sus estatutos. Y nosotros así, a veces nos creemos más allá del bien y del mal. No, a mí no me toques, a mí no me digas, porque yo soy, o yo fui, yo esto, o yo seré, no. Cuando Dios nos baja del ladrillito de orgullo y de soberbia, ahí es cuando dices, ouch. ¿Este qué libro es? Romanos. Sí, Romanos. Estamos en Romanos 3, 10 al 18. Vamos a Apocalipsis. Ese lo habíamos dejado de tarea. Creo que no lo leyeron, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Hay un juicio que después los nuevos pues lo van a ver y lo van a entender hasta después en la Biblia, que está en el último libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Y el tema que está aquí dice, el juicio ante el gran trono blanco. El gran trono blanco es donde Dios se sienta. Es un simbolismo del poder de Dios.
blanco, trono porque primero pues, es rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses. Un trono que tiene jerarquía, tiene poder, es el Todopoderoso. Dice el gran trono blanco. Blanco se refiere a la santidad, a la limpieza, a la pureza. Por eso vas a un hospital y los médicos usan bata, ¿qué? Blanca. Vas a una droguería o a una farmacia y tienen su ¿qué? Su bata blanca también, algunos. Ajá. Porque eso simboliza limpieza, pureza. Y dice en el verso 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante, dice, de pie, ¿ante quién? Antes dice, vi a los ¿qué? A los muertos. Ándale. A los muertos, ellos también van a ser juzgados, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por las cosas escritas. ¿Por qué podemos juzgar? Por las leyes de Dios, por la escritura de Dios. Por eso podemos sojuzgar, no en mi criterio, sino en el criterio juicio de Dios, que están escritas en los libros según sus ¿qué? ¿De quiénes está hablando? De los muertos. O sea, ni los muertos se van a salvar del juicio del trono blanco. Ni los muertos, dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron, ¿qué dice? Juzgados, cada uno según sus ¿qué? Sus obras, ¿qué hiciste o qué no hiciste? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Un hijo de Dios nace dos veces. Nace físicamente, te llevan al registro civil, te ponen tu nombre, tu apellido y guardan tu huellita ahí para tu registro, ¿no? Y el segundo nacimiento es espiritual. Cuando le entregas a Dios tu vida, tu corazón, tienes el entendimiento para después bautizarte y eres un hijo de Dios y una nueva criatura, espiritualmente hablando. Las canas, las arrugas, esas se quedan, ¿eh? No hay cirugía aquí, solo espiritual. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de, ¿qué dice? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta que Dios nos va a juzgar conforme a sus libros? Conforme a lo que ya estaba prescrito, que es la palabra de Dios. Ya nada más veo cómo me pelan los ojos así grandes. O se están durmiendo o están espantados, no sé. Dios nos va a juzgar a todos. A la oveja, al pastor, al presidente, al gobernante, a la iglesia en general. A todos nos va a juzgar Dios. Qué fuerte, ¿no? Espero que puedan dormir bien. No. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Qué Adelante. es el Hades? Hades, busqué la palabra y es en griego y dice el que no se puede ver. Con ello aún lo visible e invisible, pues pertenece al mundo espiritual, se refiere a un espíritu. El Hades puede ser un espíritu inmundo, ¿es correcto, Jaime? Más bien es el lugar de los muertos. Es que dice un lugar que no se puede ver. Ahorita nosotros humanamente no lo podemos ver. Textualmente no lo podemos ver, a eso se refiere textualmente o literalmente, pero sí se refiere a cuestiones espirituales. Hay quienes dicen, es que yo le pido a la Santa Muerte. Es un demonio y de santa no tiene nada.
¿Por qué crees que dice ahí? ¿A dónde fue lanzado? Entonces no hay que adorar a la Santa Muerte, no hay que buscarla. Hay varios términos que sería el Tartarus, el Seol, el Hades, que pues ya en otras enseñanzas más profundas quizás después se enseñan respectivamente, pero se refiere a todo el mundo espiritual nocivo o malo o de castigo, que inicialmente no fue hecho para el ser humano, fue hecho para los ángeles caídos, pero como el ser humano pues tiene la libertad de vivir, de hacer, de elegir, de hacer y deshacer, después de conocer o no a Dios, pues dice Dios que es para el diablo y sus seguidores. Qué fuerte, ¿no? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 12. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 12. ¿Qué tal hasta aquí? Ya casi terminamos la segunda parte. Segunda de Pedro, capítulo 3, 8 al 12. ¿Ya lo tienen? Y dice en el 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Arrepentimiento, que ya vimos que es un cambio de mentalidad. No solamente es una emoción temporal y se te va y se te fue todo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, ¿qué dice? Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está diciendo que por primera vez cuando Dios destruyó la humanidad y la carne caminosa, que eso se refiere, fue por agua. El símbolo del arco iris es una remembranza de Dios para el ser humano, es como un pacto que Dios dijo, una promesa, mejor dicho, para el ser humano de que ya no iba a ser destruido por medio de agua. Ahora va a ser por medio de, ¿qué dice? De fuego. Los elementos. ¿Te imaginas qué tan fuerte tiene que ser para que los elementos ardan? O sea, hasta su estructura nuclear, ¿vale? A los 1000 grados se funde el acero. Imagínate qué tan fuerte tiene que ser el calor y cómo va a ser ese día tan terrible. Dice en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, ¿qué? Se fundirán. ¿Cómo sabía el escritor o el redactor de esta escritura propiamente si no era químico y tener esos términos en la mente? ¿No se han preguntado eso? Es curioso, ¿no? Que ha hablado de los elementos de la Tierra y que van a destruirse hasta, más bien a quemarse desde su núcleo o en su núcleo. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo es que tenían esa sabiduría o ese conocimiento, esa revelación propiamente? Dice, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow. Ese es el gran juicio de Dios, pero falta tiempo para eso, no sé cuánto, Dios lo sabe. Vamos a Colosenses para terminar y dar cierre. Colosenses capítulo 3, versículos 11 al 16. Qué rápida eres, Angie. ¿Ya? ¿Me dicen cuando ya lo tengan? ¿Listo? Bueno, dice en el 11,
Nos tocaron muchos 11 hoy. ¿Qué, en numerología qué es, Jaime, el 11? ¿No sabes? Yo tampoco. ¿No? 12 sí, por la completez de los 12 discípulos, las 12 tribus de Judá y cosas por el estilo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el ¿qué? Es el cosmos en todos. El cosmos se refiere al todo, al universo. Dice, es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No solamente tenemos que ser santos, nos tenemos que sentir amados por Dios, apapachados por Dios, porque Dios nos aguanta, nos soporta, nos entiende y en su amor hay reprensión, es decir, nos llama la atención. Cuando Dios está hablándole a una persona, a un siervo de Dios, a una oveja, y le dicen lo mismo 1 y 100 personas, dice que en la multitud de palabra está ¿qué? La sabiduría de Dios. Si coinciden en lo mismo, ¿cierto? Ahora, cuando el ser humano, esa persona no quiere entender, no quiere hacer caso, ya se buscó una y otra manera, ahí es cuando Dios va a actuar. No sabemos cómo es que Dios va a actuar con esa persona, porque son varios factores y cosas que se tienen que evaluar y obviamente eso Dios lo juzga y lo hace. Pero puede ser de una manera estruendosa, de tal manera que llame la atención de la persona, de la gente que le jale las orejas, que le hable por medio de la salud, que le hable por medio de la economía, que le hable por medio de la familia, que le hable por medio de X o Y situación, o todo junto. Ajá. O puede ser que le llame con lazos de amor. Puede ser que simplemente te diga, oye, mírame, escucha lo que te quiero decir en la palabra. Corrígete, yo te quiero bendecir, pero no te puedo dar bendición hasta que no corrijas ciertas cosas. Eso ya corresponde a Dios y eso no es de nosotros, eso ya es juicio de Dios directamente. Hay cosas que juzga Dios directamente y hay cosas que nosotros tenemos que sojuzgar, conforme a su palabra, no a nuestro criterio. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos, y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué dice? Pero dice entrañable, que sea tan ligado a tu persona, que sea una característica de tu ser, tan entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Hay que ser humildes. Una persona humilde se te va a acercar y te va a decir, te va a llamar la atención bien y bonito. Y dice, benignidad, tenemos que ser benévolos. Comentaba y honrando un poco a Laurita y a Jaime, que pues están apoyando aquí la iglesia, la congregación. Comentaban que ayer estuvieron a las 8 o 9 de la noche, a las 10 de la noche o hasta las 10 de la noche, porque empezaron como a las 8, ¿no? De 8 a 10, bajo la lluvia, la hermana en la silla de ruedas, llevando comida, alimento y principalmente la palabra de Dios a la gente que está fuera de un hospital aquí en Toluca. Amén. Eso se nota, eso se ve. Y dice, de mansedumbre, tenemos que ser mansos. Reaccionar calmadamente. Eso es ser manso. Les ponía el ejemplo del caballo. Ya un caballo que está, ¿qué? Amansado, reacciona tranquilo, relajado, está bien. ¿Ah? Dice, de paciencia, no que explotemos al momento. Tenemos que ser pacientes.
Y los versos yo los había buscado desde hace rato. Bueno, desde antes más bien. Y dice en el 13, soportándonos ¿qué? Ahí está lo interesante, ahí está lo bueno, porque esa es la práctica. Santo Dios, ¿no? Ahí es cuando de verdad ves y conoces la imperfección del que está enfrente, del que está al lado, del que está atrás, del que vive o no vive contigo, de tu vecino, de esto, de aquello. Y conoces a la gente realmente tan imperfecta como lo es, y tú evalúas si decides querer o no querer a la persona, si tratar o no bien a la persona. ¿Querías comentar algo? Entonces, ahí es cuando nosotros queremos, más bien tenemos que evaluar precisamente esa parte. Dice, mansedumbre de paciencia, soportando los unos a los otros. ¿Y qué dice en la siguiente? Y perdonándonos. ¿De verdad te hice algo malo? Perdóname. Si no lo hice, pues no es así, ¿verdad? Pero y dice, unos a otros, sin que alguno tuviera queja contra otro. Si tú perdonas realmente y de corazón, lo natural en tu persona va a ser que ya no vas a tener nada en contra de la otra persona. Si ya la tienes atrasada con esa persona, ya la tienes ahí, constante, profundo, bueno y bonito, así de que contuvo cada vez que puedes, ahí es una situación. No hay perdón en su corazón, no hay misericordia, no hay mansedumbre, no hay muchas cosas. Y aquí está en la palabra. Los unos a otros sin que tuviera alguno queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos, ¿qué? Cristo nos puso el ejemplo, ¿cierto? Nos perdonó, dice, de tal manera, si Dios te perdona cosas, tú perdona cosas también a la otra persona. Perdónenme si les hice algo malo. ¿No? Y dice, así también haciéndolo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de ¿qué dice? Cuando o se acerca lo de febrero, que mundialmente o en algunos países es lo de la fecha del Día del Amor y la Amistad, a mí me gusta poner una enseñanza que es o hablar del tema, que pues son los 3 tipos de amor que el ser humano generalmente puede mostrar. Los 3 tienen base griega y uno, por ejemplo, sería el amor ágape. El amor ágape se refiere al amor que Dios nos tiene. Es limpio, es perfecto, es sano, es coherente, es honesto, es perfecto. Viene de parte de Dios. Y de nosotros debe de nacer ese amor, desinteresado. El otro amor, que viene también de la palabra filial o fileos, que se refiere al amor fraternal, al amor de amigos, de hermanos, de tu compa, ¿no? Tu best friend forever, ¿no? De las amistades que tú tienes que a veces son más que hermanos, como dice la palabra. Ese es un amor que pues habla también de fraternidad, ¿no? Que hay fraternidades, todos se dicen o se sienten hermanos en cierto club, cierto núcleo, cierto lugar. ¿Sale? Porque se refiere a que están unidos y se aguantan todo. Lo que es soportable, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden soportar. Y hay otro que es el amor eros, que se refiere al amor erótico, sensual, que pues solamente es con tu esposa. En teoría, ¿no? Ahorita vemos el mundo y ves una novela y, híjole, parece otra cosa. Entonces, dice que debemos de vestirnos. ¿De qué tipo de amor creen que nos tenemos que vestir aquí? Del amor ágape y del amor fileos, filial. O agape. Dime, Jaime. Ajá, dice el ágape nada más, es que Jaime lee nada más en griego. Y dice que es el vínculo perfecto. Ahí corroboramos lo que dijo Jaime, que solamente es ágape. Porque dice es el vínculo ¿qué? Perfecto. Un vínculo es algo que te une, que te liga. Perfecto, dice, y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones. ¿La qué de Dios? La paz. Hay que tener paz. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. No exigentes, dice, agradecidos. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, otra vez la palabra de Dios, en vosotros, enseñándonos, ¿y qué dice? Exhortándonos. ¿Alguien sabe qué significa exhortar? Ahí está el micro, para que te escuchen en Alemania. ¿Dónde? Invitar. Invitar. Invitar, exhortar. Algunos lo toman como llamar la atención. Es invitar de manera amable conforme a lo que tenemos antes escrito, ¿no? En el amor, agape. Cuando yo hago los reconocimientos a los chicos de algún concurso, Ajá. abajo le colocamos exhortándolos a seguir participando en tal concurso, ¿no? Entonces es como una invitación. Así es. Es como una llamada de atención amable, ¿no? O cortés. Es como que te invito o te pido que... Y dice, unos a otros en toda sabiduría, dice, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una persona que está llena de Dios tiene dos características. No que sea religiosa, no que quiera ser más ungido que nadie, que Pablo, que Pedro, que Salomón o nadie. Una persona que está llena de Dios, una de sus características, yo creo que son dos básicas. Una es que conoce la palabra de Dios y la tiene en su mente constante. Y casi siempre te da una palabra, si no textual literal, es decir, la palabra como tal citada, para tu bien en su momento y en su contexto, puede ser que te dé la base moral o ética de ello, ¿no? Porque a veces no se puede hablar directamente. Y la otra es de que siempre está a lo mejor cantando, o quizá en su mente, o está tarareando canciones a Dios. Y no porque tenga un gendarme al lado, ¿no? Que lo esté revisando, que le diga, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Es algo natural que ya tiene esa persona. Ya es entrañable. Es una persona que tiene un vínculo con Dios y eso se nota. Eso se distingue. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees la palabra? Con eso terminamos el tema. Cerramos el tema. Ya terminamos aquí todo este trabajo que se hizo, que se llama Dios es el único que juzga, y terminamos ya en este lugar. Vamos a orar para finalizar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es agradable, es perfecta, es para mejorar nuestro vínculo contigo, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es santa y es para nuestro beneficio, es para que crezcamos, para que mejoremos día tras día, sabiendo y entendiendo que somos imperfectos y que aún así nos has amado y que aún así tú nos invitas y nos exhortas a que seamos iguales a ti, el único varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dios, te pedimos que tú sigas trabajando todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Si nos cuesta trabajo reconocer y o perdonar cosas, personas que hemos vivido, que hemos pasado, Señor, ayúdanos a darle solución pronta. Ayúdanos a estar a cuentas y estar bien con nuestros semejantes, Señor, con nuestros seres queridos en primer lugar, en casa, con la gente que nos rodea, con la que trabajamos en la escuela, en el trabajo propiamente,
con las que convivimos en la calle, con los vecinos, con toda aquella persona, Señor, que nos rodee. Y que ellos se den cuenta de que tú eres bueno, que tu amor es perfecto y que es el vínculo para la paz. Señor, y como tu palabra dice que debemos de buscar la paz y seguirla, Señor, queremos seguirte solamente a ti, únicamente a ti, Dios. Ayúdanos a ser mejores de lo que hemos sido desde hace 5 minutos o de lo que fuimos mejor ayer, Señor. Llévanos a un futuro, Padre, en tranquilidad, en mansedumbre y en sabiduría. Llenos de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.